El tema que nos toca hablar hoy es métodos para la obtención de la imagen. Vamos a hablar de lo que es el procesado convencional y lo que es el procesamiento digital. Hablando de la radiología analógica, vamos a definir lo que es el procesado radiográfico. Digamos que es un método físico-químico. Físico porque involucra ondas electromagnéticas, químico porque involucra reacciones del tipo redox, reducción-oxidación, en la cual una imagen virtual, o sea, que no está manifiesta, pero existe, se convierte en una imagen real, o sea, visible, y que ésta va a permanecer en el tiempo sin sufrir alteraciones. En este esquema podemos apreciar el procesado desde el revelado hasta el fijado. Vemos que una onda electromagnética, en este caso rayos X, interactúan con los haluros de plata de la emulsión radiográfica. La luz tendría el mismo efecto, pero no estimula la película debido a que está dentro del paquetillo, un cuerpo opaco a la luz. Se van a producir una separación entre los haluros, en este caso representados con una X y la plata. Y ya dentro de la película vamos a tener dos tipos de átomos de plata, los ionizados y los que se mantienen como sales. Ya protegiendo la película de la acción de la luz, va a actuar el revelador sobre la plata ionizada, convirtiéndola en plata cero. La plata cero es una forma más oscura de la plata. Si tuvieron algún anillo o cadena de plata, seguramente después de un tiempo de usarlo, se les oscurece, se pone oscuro. Esto es por la acción del sol, y es este mismo efecto. Luego de esto, lo que hay que evitar es que reaccionen el resto de las sales de plata, el resto de los haluros. Para esto va a actuar el fijador, que va a remover todos los restos de haluros de plata, dejando la plata cero fijada dentro de lo que es de la gelatina. Ya habiendo visto un breve resumen de todo lo que vamos a hablar, vamos a diferenciar sobre diferentes tipos de procesados. Si bien es el mismo, son diferentes formas de realizar. De los primeros que vamos a hablar son los métodos manuales y visuales. Estos son aquellos que vamos a valernos de la visión para poder diferenciar si una radiografía está procesada o todavía le falta. Estos son por transparencia y reflexión, que lo vamos a utilizar en cuarto oscuro, y por reflexión. Independientemente del método de procesado, los pasos a seguir dentro de los manuales y visuales son los mismos. Revelado, en el cual la película se hace visible. Lavado intermedio, donde retiramos restos de revelador. Fijado, donde removemos exceso de sales. Y lavado final, para remover restos de fijador. Durante el revelado se sumerge la película en una solución reveladora dentro del cajón de procesado y van a empezar a ver lo que es la imagen. El revelado es una acción redox. Se oxida el revelador y se reduce la plata. El líquido revelador está conformado por el agente reductor. Acá lo vemos representado por la hidroquinona. Puede ser más de uno, no solamente la hidroquinona, también está por ejemplo el fenol, que si se suma la acción de ambos mejora el resultado final, tiene una sinergia. Estos agentes reductores, para poder ceder electrones y cambiar la plata ionizada a plata cero, necesitan un pH básico, y esto lo garantiza el activador, que en este caso es el carbonato de potasio. Ahora, como el agente reductor le va a resultar muy fácil perder electrones, también van a reaccionar con el oxígeno en la parte superficial, y esto va a disminuir el tiempo de vida útil de lo que es el revelador. Para esto está el agente inhibidor. El glutaraaldehído lo que va a hacer es poner blanda la gelatina de la película, donde están suspendidas las sales. De esta manera el agente reductor puede actuar en profundidad. El fungicida lo que hace es alargar la vida útil del líquido revelador, porque lo que hace es disminuir la carga bacteriana, y todo esto va a estar suspendido en agua. Para remover los restos de revelador se debe realizar un lavado previo al fijador. Además, a este lavado se le puede agregar algún acidulante,
Los acidulantes lo que van a hacer es cambiar el pH a ácido y recuerden que el agente reductor necesita un pH básico para trabajar. Cuando pasamos la película por el revelador, diferenciamos las sales expuestas de las no expuestas, generando una imagen, ¿no? El problema es que las sales no expuestas siguen siendo sensibles y si son estimuladas por la luz se van a oscurecer, por esto deben ser removidas por acción del fijador. Vamos a describir un poco lo que son los componentes de lo que es el líquido fijador. El principal componente que va a disolver las sales es el tiosulfito de amonio. Tiene preferencia por las sales no expuestas, pero una exposición muy prolongada al fijador va a remover todas las sales, no solamente las no expuestas, también las expuestas. Va a borrar la imagen por completo. El sulfito de sodio es el producto de la reacción del tiosulfito. Al aumentar deliberadamente la cantidad del sulfito en la solución, lo que vamos a hacer es proteger al tiosulfito de autodegradarse. El tercer componente es importantísimo para la conservación en el tiempo de la película. ¿Se acuerdan que el revelador dejaba gelatina reblandecida? Bueno, esto lo que va a hacer es lo contrario, lo va a endurecer y por esto requiere que esté un buen tiempo en fijador para que se produzca el endurecimiento. El ácido acético es para inactivar restos de revelador que podrían llegar con la película y lo que le da el olor típico a la solución. Todo esto va a estar suspendido en agua. El lavado final se realiza con agua corriente. Para retirar todo el resto de fijador, el sulfito de sodio, ¿se acuerdan el conservador? Lo que hace en el tiempo, si se queda pegada a la película, es ponerla amarillenta. El secado se puede hacer de diferentes maneras. El aire caliente puede dejar marcas en la película. Lo que se recomienda son estufas de calor a seco o por temperatura ambiente. Las estufas de calor a seco tienen la ventaja de acelerar el tiempo, la temperatura ambiente no. Vamos a hablar ahora de lo que sería el cajón de procesado. Es ese lugar donde dentro del consultorio odontológico van a producir lo que es el procesamiento de la imagen. Van a tener dentro 3 vasitos, uno con agua, otro con revelador y otro con fijador. El de agua es para el lavado intermedio. No van a poner el lavado final en ese lugar porque si no van a llevar el fijador al lavado intermedio y eso va a contaminar todo. Es importante conocer cómo está constituido el techo de lo que es el cajón de procesado, que deja pasar solamente la luz del tono rojo. Esto no produce alteraciones en la plata y de esta manera protegemos a la película de un velo. Una vez que saquen la película de lo que es el revelador, van a poder visualizar la imagen por reflexión. La luz va a entrar a través del techo, va a pasar por el filtro, va a pegar en la película y ustedes la van a ver reflejada a su vista, ¿sí? Van a ver la imagen reflejada. Es distinto a lo que sería en un cuarto oscuro, que en un cuarto oscuro van a poder verla por transparencia. Ya dejando de lado lo que son los métodos manuales y visuales, vamos a hablar de lo que son los métodos automáticos. Estos se basan en el principio de tiempo y temperatura. Dentro de lo que es la máquina vamos a tener 3 fuentes distintas. Una con revelador, otra con fijador y otra con agua. En ese orden. La película va a pasar por un líquido revelador que se va a encontrar a unos 20 grados. De esta manera se controla el tiempo que va a estar y se asegura el procesado óptimo. Pasa por el fijador directamente y luego se la lava para retirar restos del sulfito que habíamos nombrado antes. Luego se seca y sale la película perfectamente lista para entregar. Lo que tenemos acá son diferentes tipos de máquinas para procesar automáticamente las películas. La de la izquierda es para películas extraorales, mientras que la del centro es para intraorales, ambas para trabajar dentro del cuarto oscuro. La diferencia entre la de la izquierda y la del centro es la distancia entre rodillos.
Mientras más juntos están los rodillos, mejor para poder agarrar las películas intraorales que son muy pequeñas. La de la derecha está preparada para trabajar fuera de un cuarto oscuro. Viene con una especie de cajón de procesado con un filtro y mangas donde uno puede abrir la película y luego introducirla dentro de la máquina para que ésta la procese. El cuarto oscuro es un ambiente que va a facilitar lo que es el manejo de las películas. Va a tener ciertas características, pero lo más importante es que no va a producir el velamiento de las mismas y que se va a poder trabajar tranquilos dentro del área. El cuarto oscuro va a estar dividido de la siguiente manera. Va a tener una cámara seca, que es donde se va a producir el cambio de películas dentro del chasis. Entonces va a llegar el chasis con la película ya tomada, se abre el chasis, se saca la película, se lleva lo que es la cámara húmeda. Dentro de la cámara seca se queda el chasis y se le pone una nueva película virgen que va a estar almacenada ahí. Siempre dentro de la cámara seca. Se cierra el chasis y se deja listo para seguir tomando. Mientras en la cámara húmeda van a estar las bandejas para poder procesar las películas. Se va a pasar por la bandeja con revelador, con agua y con fijador. Todo esto va a estar en un ambiente que va a tener iluminación común e iluminación de seguridad. Cuando ingresa, desde el momento en que se abre el chasis, se va a trabajar con luz de seguridad, inclusive desde antes. Mientras que el resto del tiempo, mientras esté todo el chasis cerrado y no esté trabajando, se utiliza luz común. Ya estuvimos viendo todas las maniobras que tenemos que hacer para generar una buena imagen. Pero si cometemos errores, estos nos van a generar defectos y estos defectos no nos permiten un buen diagnóstico. Lo primero que tenemos que saber es que si tenemos una imagen oscura, puede ser, por ejemplo, si es un error de procesado y no de técnica, que hay un exceso de temperatura en el revelador. Recuerden que tiene que trabajar a 20 grados. Muy por encima va a acelerar el tiempo del procesado. Asimismo, si la imagen es muy clara es porque había muy baja temperatura, entonces habría que exceder el tiempo de procesado para poder compensar. La falta de fijado nos va a dar una imagen más bien sin transparencia, con un color verdoso. Uno cuando lo pone a trasluz, es como que dificulta el traspaso de luz, es como ver una foto. Uno no debería ver una foto, uno debería ver algo transparente. Un defecto en el lavado final nos da una imagen amarronada. Esto es por la reacción del sulfito de sodio con restos de sales. No debería pasar porque uno debería lavar con agua corriente. Si uno lava con agua corriente, pasa esto. Si los líquidos están contaminados, pasa una imagen muy similar. Si la imagen desaparece, es porque primero se colocó la imagen la radiografía en fijador. Si la radiografía se coloca en fijador, el fijador barre con todas las sales de plata. No solamente las sales que fueron expuestas y las que no, no hay diferencia. Lo que hace la diferencia es en el revelador. Asimismo, si uno deja demasiado tiempo en fijador, tampoco hace diferencia y barre con toda la imagen. Si la emulsión está quemada, esto es producto de lo que fue un exceso muy alto en la temperatura del revelador. No debería pasar de 20 grados. Y si se fue a 40, 50, ya también daña lo que es la gelatina. Y lo último es un velamiento. Si entra luz durante la toma, durante la maniobra, entonces se va a producir una imagen que va a tener unos bordes o toda en su defecto color oscuro, más oscuro de lo que debería estar. Noten en esta imagen que tenemos como si fuese grietas en la película. Esto es producto de que la gelatina fue dañada por el exceso de temperatura. A la izquierda podemos ver una imagen oscura, la cual estuvo seguramente demasiado tiempo en revelador o estuvo con un revelador a mayor temperatura o si fue un error en la técnica, tuvo demasiado exposición a los rayos, ya sea por kilovoltaje o por miliamperaje o por tiempo de exposición. Tengan en cuenta que nosotros en los equipos odontológicos solamente podemos manipular lo que es el tiempo de exposición. Por lo tanto, en este caso sería un error de tiempo de exposición, si fuese un error de técnica. Todo lo contrario para las imágenes claras. Las imágenes claras
no van a ser por exceso de fijador, van a ser por bajo tiempo de revelado, por baja temperatura de revelador, por bajo kilovoltaje, bajo miliamperaje o bajo tiempo de exposición. Lo que vemos acá es una película amarillenta. Restos de lo que sería el fijador que hayan quedado en la película no hayan sido removidos correctamente, nos van a seguir reaccionando con las sales y generan este color tan característico que puede ser total o puede ser parcial, haciendo como una suerte de marmolado. Otra cosa que puede generar una imagen amarillenta es que la película que no fue correctamente fijada toque de vuelta el revelador. Esto muchas veces sucede porque el lavado intermedio se contamina con el revelador y ustedes que no fijaron correctamente, les digo para que sepan, el tiempo que tiene que estar la película en fijador es el doble del tiempo que estuvo en revelador. Entonces, la sacan de fijador antes de tiempo, la llevan al lavado intermedio para hacer el lavado final ahí, cosa que no deberían hacer, y la están contaminando de vuelta con revelador, y esto les va a generar manchas a la imagen al final. Vamos a hablar un poco ahora de lo que sería la clasificación de sistemas digitales. Ya vimos esto un poco en la parte de accesorios. Esto es un breve repaso. Primero recuerden que tenemos sistemas directos, que son el CCD y el CMOS, y estos los podemos clasificar en intraorales o extraorales. Mientras que los sensores indirectos van a ser de fósforo fotoestimulable. Las siglas en inglés son PSP. A estos también vamos a poder catalogarlos en intraorales y extraorales. Los extraorales se utilizan con los chasis igual que los analógicos, con la diferencia de que estos, en vez de ser procesados en cuarto oscuro, la placa de fósforo va a ser procesada por una máquina como la que ven ahí. Bien, arrancamos primero con lo que sería la radiología digital directa. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la intraoral. Fíjense lo que tenemos en el centro de la imagen. Eso es un sensor. Noten que es grueso, que es rígido. Es muy incómodo dentro de la boca del paciente, es incómodo para trabajarlo. Pero tiene una enorme ventaja que compensa todo esto. Y es que permite capturar la imagen y verla en el instante que se toma. Estos sensores, al recibir la radiación, lo que van a hacer es automáticamente transformarla en impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos son traducidos por alguna estación intermedia que generalmente está acoplada al cable en una imagen. Y esa imagen es lo que recibe la computadora ya decodificada. Hay otro sistema, por ejemplo, que tiene a la derecha, que también es directo, que reemplaza lo que es la computadora por una tablet. Esto ya viene todo incorporado y para poder extraer las imágenes de ahí lo pueden hacer por una memoria interna o por un puerto USB. Lo que tenemos acá son placas de fósforo fotoestimulable. Van a ser el material radiosensible que vamos a utilizar en la radiología digital indirecta y se va a utilizar de la misma manera que se utiliza una película radiográfica. Lo único que en vez de paquetillo radiográfico lo que va a tener es un envoltorio que va a ser mitad opaco, mitad transparente. La placa de fósforo fotoestimulable posee dos caras, una que es sensible a la luz y la otra no. Ambas son sensibles a la radiación.
pero es importante saber que hay una sensible a la luz porque si este lado está expuesto a una fuente lumínica, va a liberar los fotones que tiene dentro y de esa manera va a perder la imagen antes de llegar al lector. Entonces para esto que tenemos por ejemplo estas placas, estas bolsas que tienen un lado transparente y otro lado opaco. Para poder procesar la imagen al sensor hay que introducirlos en estos cartuchos. Lo que tenemos en el medio, por ejemplo, es un cartucho número 2 que se corresponde con las películas periapicales. Estos sensores pasan por la torre que viene a la derecha, donde son reseteados a ceros y su información se vuelca al monitor que está a su izquierda. Ya sea por la vía digital directa o por la vía digital indirecta, la imagen va a llegar a lo que es el procesador, a la computadora, y mediante la imagen vamos a poder manipular la información, ya sea modificando el contraste, el brillo, la nitidez, el gradiente o dándole color. Consideremos que lo que sería un estudio radiológico en realidad es una sumatoria de imágenes que se superponen una arriba de la otra. Tenemos el esmalte que se superpone a la dentina, el hueso, la cámara pulpar, todo se va superponiendo y nos da los efectos de adición. Los colores que simula darte el software se aplican en lo que serían los estudios de alta complejidad para darle un nombre a ciertas patologías en base al color que se ve. Pero una caries dental, en lo que sería una imagen radiológica dental, nos puede dar un color similar a la cámara pulpar. Sin embargo, una cosa es patología y la otra cosa es total normalidad, es anatomía normal. Por lo tanto, lo que es el color en radiología y sobre todo en la dental no tiene ni mucha validez. Vamos a definir algunos conceptos, por ejemplo, lo que sería el rango dinámico. El rango dinámico es qué tanta radiación puede absorber, digerir, que puede manipular el sensor para poder transformar en imagen. Cualquier dosis de radiación que quede por fuera de este rango dinámico no va a generar imagen. Por eso un rango dinámico amplio nos va a permitir manejar, absorber más información que un rango dinámico estrecho. Pero a su vez, un rango dinámico estrecho nos va a limitar y nos va a ayudar a proteger al paciente. Por lo tanto, por más de que uno tenga una disponibilidad de rango dinámico amplio, debería darle la menor dosis posible al paciente. Una vez que llevamos la información a lo que es la computadora, esta automáticamente ajusta el rango dinámico a lo que sería la dosis de la radiación. De esta manera nos da un espectro de grises de contraste ya preestablecido que nos permite manipular y poder sacarle mayor provecho a la información que tenemos almacenada. Una vez que se manipuló la imagen, lo que podemos hacer es exportarla en formato JPG o armar una plantilla para luego imprimirla. Esto de la plantilla significa que si tenemos una seriada podemos poner todas las placas dentro de lo que sería la seriada y mandar a imprimir todas juntas o exportarlas todas juntas en JPG para poder compartir con otro profesional en el caso de que se quiera hacer una interconsulta. Esto que ven acá son dos impresoras de diferentes marcas de acetatos. Es importante saber que el acetato es la única impresión que logra capturar la totalidad de grises que se ven en pantalla. Si uno imprime en formato fotografía, lo que va a hacer es captar una menor cantidad de grises, un menor gradiente y se pueden llegar a perder detalles que se aprecian perfectamente en el monitor. Vamos a repasar entonces lo que son las ventajas de la radiología digital con respecto a la radiología analógica. La primera habla de la reducción de la dosis al paciente.
Esto no se debe a un cambio en el equipo, sino un cambio en el tiempo de exposición que se le da al paciente. Se evitan fallas del procesado convencional. Esto es porque básicamente no existe y uno puede ver a ciencia cierta que se está modificando con la modificación de contraste, la modificación del brillo o lo que se quiera manipular. Entonces uno puede cometer un cierto rango de errores en lo que es la toma de la imagen y así todo puede salvar la película de esta manera, no irradiando nuevamente al paciente. Se ahorra tiempo de procesado y costos de productos químicos o su desecho. Todo lo que son químicos, todo lo que son materiales del procesado deben ser descartados en envases especiales y estos ser desechados en bidones, los cuales los viene a retirar la empresa de residuos patológicos. Esto se ahorraría dinero en ese aspecto. Fácil almacenamiento. No es espacio físico, es espacio virtual. Transferencia por vía electrónica. Si lo queremos consultar a alguien que se encuentra en otro país, podemos realizarlo mandándole un mail y no mandándole un correo. Es esa la relación. Y la posibilidad de manejar y mejorar la imagen. Si uno quiere magnificar, solamente con agrandar la imagen ya alcanza y sobra. Puede manipularla en cierto modo sin perder aspectos importantes de la imagen ni generar modificaciones que alteren la imagen en sí. Vamos a nombrar ahora las desventajas de la radiología digital. La primera dice que la sobreexposición puede pasar desapercibida. Esto hace referencia a cuando expliqué lo que es el rango dinámico, cómo uno estimula el sensor por encima de la media de la capacidad del sensor y termina editando la imagen para corregir el error, que es la irradiación innecesaria del paciente. El costo inicial del equipo es elevado. Esto con el tiempo uno va amortizándolo. ¿Por qué? Porque lo que son los líquidos de procesado, tanto revelador como fijador, tienen que ser desechados mediante el uso de bidones con una empresa que se encarga de retirarlos. Y a la larga el costo se va haciendo cada vez más elevado. Cuando menciona manipulación cuidadosa de los sensores, habla puntualmente de los sensores de fósforo fotoestimulable. Estos tienen una capa que se raya con mucha facilidad y donde se rayó el sensor empiezan a crear una zona sin imagen, una zona blanca, una zona, digámoslo mal, radiopaca, porque no es radiopaca, porque no hay imagen en realidad. Esta zona se empieza a distribuir en todas las imágenes que se sacan con el mismo sensor, siempre aparece en el mismo lugar. Por eso es que después de mucho uso se recomienda descartarlo, sobre todo cuando tiene rayones importantes. La seguridad de la imagen digital habla sobre que una imagen digital no tendría una validez legal. ¿Por qué? Porque puede ser manipulada con mucha facilidad. Entonces, existen software que no permiten extraer la imagen del software en sí, sino como una copia. Y uno, cuando tiene la copia, lo puede manipular como quiere. Pero la imagen en crudo está salvaguardada dentro del software y no puede ser modificada. Por lo tanto, esa imagen tiene una validez legal en el caso de que sea requerida por algún juez. La sobreexposición y sobrecarga de los sensores CCD crean el fenómeno de blooming. Esto se explicó muy bien en lo que es la clase de accesorios, que es el blooming. El blooming es cuando se sobreexpone los sensores CCD, se empiezan a expandir esa sobreexposición a los píxeles vecinos. Entonces la zona radiolúcida se empieza a propagar al vecino, al vecino, al vecino, al vecino, hasta que toda esa radiación extra se disipa del todo. Esto genera toda una línea oscura que no se condice con la imagen que debería haber ahí. Ahora nombraremos las ventajas de la radiología digital indirecta con respecto a la directa. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, lo que nos hace referencia es al sensor en sí,
a la forma que tiene, al tamaño, a la comodidad que tiene con respecto al paciente. El sensor digital directo, tanto CMOS o CCD, son rígidos, grandes, toscos, incómodos, difíciles de maniobrar dentro de la boca del paciente porque no tienen flexibilidad. Mientras que lo que es el indirecto es muy similar a lo que es una película analógica. La menor radiación es con respecto al rango dinámico. El rango dinámico de los sensores digitales indirectos es todavía más amplio hacia abajo que los directos. Entonces les permite que con una menor dosis de radiación generar una buena imagen. Y por último, la facilidad para paralelizar. Esto se refiere a que el sensor es muy similar a la película analógica, entonces es posible utilizar los mismos posicionadores para paralelizar y hacer la técnica de Fitzgerald, que ya van a ver en la siguiente clase. Mientras que para la radiología digital directa, los posicionadores son específicos y son más incómodos para utilizar. Bien, esto es todo sobre procesado. Todas las dudas que tengan les pido que las anoten y que después las consulten en cada uno de los vivos que se realizan por Instagram. Muy bien, nos vemos conmigo el día lunes y con el resto de los docentes los otros días. Saludos.